Al igual que ocurría con la tabla de demanda y la curva de demanda, podemos representar un par de puntos, precio-cantidad, en un eje de coordenadas, siempre la cantidad en el eje de las X y siempre en el eje de las Y los precios, y obtenemos una oferta dependiente positiva por la ley de la oferta. Sumando de forma horizontal, como hicimos igual para la demanda, obtenemos la oferta de mercado. Bien. Al igual que ocurría también en la demanda, se pueden producir movimientos y desplazamientos. ¿Cuándo se producirán movimientos? Cuando varíe el precio del bien. La oferta recoge pares de punto precio-cantidad. Entonces, si el precio pasa de 20 a 60, ocurrirá que la cantidad ofrecida pasa de 20 a 60 y que nos movemos del punto A al punto B, pero nos movemos dentro de la curva, como veis. No se desplaza. ¿Qué tiene que ocurrir para que se desplace? Lo que tiene que ocurrir es que se varíe cualquiera de las otras variables que hemos tenido en cuenta: los costes de la producción, la tecnología, las expectativas, la naturaleza u otros acontecimientos impredecibles. En este caso tenemos aquí el ejemplo que lo que se produce es una mejora tecnológica, y producto de esa mejora tecnológica, ceteris paribus, constante todo lo demás, ahora a 20 euros, si se producen 20, con esta mejora tecnológica nos va a salir rentable producir, o desearemos vender para 20 euros, no 20, sino 40 productos de videojuego. Al igual que con 60, antes vendíamos 60, ahora con la mejora tecnológica desearemos vender 80. Esto hará que para cada precio la oferta se desplace a la derecha de la forma representada. Igualmente, si hubiera un empobrecimiento tecnológico, la oferta se desplazaría hacia la izquierda o hacia arriba, en este sentido, ¿de acuerdo? Hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia arriba. Aquí tenemos un cuadro de resumen muy importante también para el examen, al igual que ocurría con la demanda, donde se recoge el resumen de las variables que afectan a la oferta y la diferencia, como vimos en el caso de la demanda, entre movimientos a lo largo de la curva o dentro de la curva y desplazamientos en la misma función. Bien, si llevamos la demanda y la oferta a un eje de coordenadas, precio-cantidad, la demanda y oferta que hemos obtenido, llegamos al concepto de equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado es el punto donde se igualan la demanda y la oferta. A este precio se cumplen los planes de todos los agentes. Coincide a este precio de 40 lo que los demandantes desean comprar con lo que los oferentes desean vender. No hay ni excedentes ni hay escasez, ¿de acuerdo? Para cualquier otro precio de mercado ocurriría que no se cumplen los deseos de los agentes. Es decir, por ejemplo, a 60 los productores desean adquirir 20, perdón, a un precio de 60, los compradores desean adquirir 20, pero a este precio de 60 los productores desean vender 60, ¿de acuerdo? 60. ¿Qué ocurriría? Que a un precio de 60 se produciría un excedente de videojuegos de 60 menos 20, 40 videojuegos. 40 videojuegos que estarían en el almacén y que no se podrían vender. ¿Cómo se tendrían que vender? Bajando el precio. ¿Hasta cuándo? Primero a 50, se iría reduciendo el excedente y al final a 40 desaparecería y todos los videojuegos se venderían. Desaparecería el excedente de videojuegos. ¿Qué ocurre si el precio nos pasamos y lo bajamos mucho? Por ejemplo a 20. Ocurre que a 20 los compradores desean comprar 60, los compradores desean comprar 60 porque el precio es muy bajo, pero los productores solo desean vender 20 porque ya no les sale tan rentable, ¿de acuerdo? Es decir, los productores desean vender 20, en cambio los compradores desean comprar 60. Ocurriría que habría una escasez en el mercado, habría 40 unidades de videojuego que se desearían comprar a ese precio, pero que no se compran. Hay escasez, gente queriendo este juego y no encontrándolo. ¿Qué harán los productores avispados? Lógicamente, cuando vean que hay una demanda insatisfecha que no se está atendiendo, lo que harán es que aumentarán los precios. A medida que aumenten los precios, los compradores desearán ir comprando cada vez menos ese videojuego y los productores irán aprovechándose de esa escasez. ¿Hasta qué? Hasta que el precio suba hasta 40 euros. Quiere decir que acabamos de ver que para cualquier precio de partida el mercado por sí solo y sin intervención es capaz de llegar al precio de equilibrio, por sí solo, ¿de acuerdo? Desapareciendo cualquier situación de excedente o cualquier situación de escasez, asignándose eficientemente todo lo producido. Bien, esto, como digo, es una solución eficiente, pero no es una situación
que tenga que ver con la justicia o la equidad. ¿De acuerdo? Aquí solo hablamos de eficiencia. El mercado persigue la eficiencia, pero no persigue, porque no entiende de ella, de justicia o de equidad, que es un concepto mucho más complejo. Vemos aquí en este slide, en esta diapositiva, lo que acabamos de explicar de la tendencia al equilibrio en el mercado. Bueno, imaginemos que la solución de mercado, como hemos dicho, nos parece injusta. Bueno, puede ser, por ejemplo, en el caso del mercado de trabajo, que el mercado de trabajo se vacíe, es decir, todo el mundo encuentre trabajo si desea trabajar a 400 euros. Pero puede ser que nosotros pensemos que 400 euros al mes es un sueldo como parece indigno, ¿no? Para que una familia pueda, o un trabajador pueda vivir dignamente. Por ello, nosotros establecemos una ley por la cual ningún trabajador debe cobrar menos de 600 euros al mes. Es decir, establecemos un salario mínimo. ¿Qué ocurre en el salario mínimo? Ocurre que ya no se puede contratar por debajo de ese precio. Es decir, no dejamos funcionar al mercado y ahora estamos asignando el salario mínimo de acuerdo a la autoridad, a la norma. ¿De acuerdo? El mercado ya no puede funcionar para estos precios inferiores. ¿Y qué ocurrirá a un salario de 600? Como ya no se puede contratar a precios inferiores, ocurrirá que ahora las empresas, como el salario ha subido de 400 a 600, desean contratar la mitad de trabajadores, en vez de 40, 20. Pero, en cambio, los trabajadores ahora desean ofrecer más trabajo porque el salario ha subido. En vez de 40, pues ahora pongamos que 60. ¿Bien? Ocurre que hay un excedente de trabajadores, hay un desempleo no buscado de 40 trabajadores. Es decir, hay 40 trabajadores que estarían dispuestos a trabajar, pero están desempleados, no encuentran trabajo. Y el mercado no va a poder corregir esto porque hemos dicho que consideramos que no es justo, no es equitativo, no es justo o es inmoral que un trabajador trabaje por menos de 600 euros al mes. ¿Qué pasará con los precios mínimos? Los precios máximos. Ocurre una cuestión parecida. Imaginemos el mercado de alquiler. Pensemos a lo mejor que el alquiler de un piso se hace en una situación de equilibrio por 400 euros al mes. Y pensamos que es un precio excesivo. E igualmente ponemos un precio máximo. Decimos que es intolerable, que no puede ser, que no es legal, que un alquiler de una vivienda supere los 200 euros al mes. Bien, en este caso volvemos a meter autoridad en el mercado y no dejamos que éste asigne viviendas por encima de un precio de 200. Es decir, todo esto estaría tachado. Y el mercado solo funciona de aquí hacia abajo. ¿Y qué ocurre? Pues que en esta situación de 200 como máximo, ahora los productores ya no alquilan tantas viviendas. Antes alquilaban 40, pero ahora solo alquilan 20. Y por contra, ahora que los alquileres han bajado de 400 a 200, ocurrirá que los demandantes de vivienda aumentan. En vez de ser 40, ahora desean alquilar vivienda 60. ¿Qué ocurre? Pues que hay una escasez de viviendas crónica en el mercado que el mercado no puede corregir, porque hemos dicho que todos estos precios superiores a 200 son ilegales. Es decir, habrá 40 personas que estén buscando alquiler y que no encuentren. ¿Qué es lo que ocurre? Pues también ocurre que se suele decir que donde hay una necesidad hay un intercambio. Entonces, si hay gente buscando trabajo o buscando, como en este caso, vivienda, y se prohíbe legalmente adquirir esa vivienda, puede ser que se dé una situación de mercado opaco o negro. Es decir, que los compradores y los vendedores lleguen a acuerdos privados que vulneren la normativa, pues algún tipo de contrato en el que de forma legal se paguen 200, pero si alguien tiene que tener una vivienda y no la encuentra en el mercado, esté dispuesto a pagar de manera ilegal una cantidad superior a ese vendedor, vulnerando en este caso la ley y apareciendo lo que se conoce con el nombre, pues, de mercado opaco o mercado negro. Se nos olvidaba así mencionar que, como se puede observar, y esto es importante, los precios mínimos solo tienen efecto si se sitúan por encima del precio de mercado y los precios máximos solo tienen efecto si se sitúan por debajo.
Pensemos, por ejemplo, en la situación del alquiler. Si nosotros ponemos el precio máximo en vez de a 200 a 600, en el mercado no ocurrirá nada, porque si los productores pasan de 400 a 600, ocurrirá que habrá un exceso de viviendas sin alquilar y el mercado por sí solo, como no está prohibido, puede bajar a 400 y llegar a vaciar el mercado, es decir, llegar a poner todas las viviendas en alquiler sin problemas, porque en ese caso no lo hemos prohibido. Bueno, variaciones del equilibrio. Hemos visto que la demanda y la oferta se puede desplazar. Cada vez que se desplace se producirá una situación de variación de equilibrio. Las variaciones de equilibrio pueden dar bien porque la demanda aumente o disminuya, o bien porque la oferta aumente o disminuya, produciendo en este caso incidencia sobre precios y cantidades. Pongamos por ejemplo el caso del desplazamiento de la demanda a la derecha. La situación original es el equilibrio 1 con esta demanda y esta oferta. Como se puede observar, el mercado se vacía, llega al equilibrio para 40 unidades a 40 euros. Bien, imaginemos que ahora aumentan los gustos y la gente prefiere tener más videojuegos, por ejemplo. Y de tal manera que ahora a 40, en vez de demandarse 40 unidades, pues a 40 euros la gente desea 60. Se producirá escasez en el mercado. ¿Qué harán los productores? Los productores, para resolver esta escasez, irán aumentando el precio hasta que se llegue a sub 2, a otra situación de equilibrio diferente, en la que la cantidad demandada será 50 y el precio será 50. ¿De acuerdo? Es decir, ante aumentos en la demanda, el precio de equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio aumenta. Hay, como digo, 4 posibles variaciones de equilibrio que de forma resumida enunciamos y son esenciales para el próximo examen. La demanda puede aumentar. Cuando la demanda aumenta, como hemos visto, el precio aumenta, el precio de equilibrio aumenta y la cantidad aumenta. Es muy sencillo pensar que cuando la gente desea, por lo que sea, comprar más un bien, el precio de ese bien va a aumentar y la cantidad intercambiada va a aumentar. Viceversa para cuando caiga la demanda. En este caso, si la gente desea comprar menos un bien, pues es fácil pensar para todos que el precio de ese bien va a caer y la cantidad vendida de ese bien va a caer, porque la gente no lo desea. En cuanto a la oferta igualmente puede aumentar o puede disminuir. Bien, ¿qué ocurre cuando aumenta la oferta? Pensemos, por ejemplo, que hay una buena cosecha de tomates y de repente se ofrecen más tomates. Pues todos sabemos que el precio de equilibrio caerá y que habrá más tomates en el mercado, habrá mayor venta de tomates, por lo tanto. Y por último, imaginemos que hay una mala cosecha de tomates. Ocurrirá todo lo contrario. La oferta cae y en ese caso habrá menos tomates en el mercado y los tomates serán más caros, ¿vale? Estos son los 4 movimientos típicos que van a resultar esenciales para nuestro examen tipo test.